Variable europea. Y antes de pasar ya a los primeros análisis de la tarde, un análisis interesante. Uno de los últimos informes de Morgan Stanley, de Mike Wilson, nos deja algunas claves bastante suculentas. Bien, marzo nos dice es un mes con una alta probabilidad de reanudar el mercado bajista. Nos indica zonas críticas de los índices, que enseguida ahora también entramos en eso. Y además también nos está advirtiendo de que las valoraciones siguen caras. Javier del Valle, muy buenas tardes. Cuéntanos, porque con estos titulares tenemos ganas de saber cuál es la visión que tiene Mike Wilson en estos momentos de la evolución de los mercados. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, muy positiva no debe ser la visión de Mike Wilson, se dice todo esto, pero recordemos que es uno de los estrategas de acciones, sobre todo mirando hacia el mercado estadounidense, que es donde se basa el último informe que ha hecho Morgan Stanley. Recordemos que es uno de los estrategas que apuesta por una recesión en los beneficios empresariales, no en la economía, sino en los beneficios de las acciones, debido a esta subida de tipos de interés, la reducción de la demanda, y que todo eso va a poner presión al S&P 500 para incluso poder llegar. Recordemos que Mike Wilson decía hace unos meses que la primera mitad de año el S&P iría a buscar los 3.000 puntos. Vemos que ahora estamos cercanos a los 4.000, perdiendo casi los 4.000 durante la semana pasada, pero ahora es importante ver qué es lo que hace el índice, ¿no? Nos dicen que tras este rebote que hemos visto en los mercados, que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y son los beneficios empresariales. Todo se centra ahí por parte de Mike Wilson. Nos dicen que, aunque los beneficios empresariales, la expectativa sobre lo que van a ser los beneficios empresariales en el consenso se haya aplanado, ¿qué quiere decir esto? Que ya hemos tenido esa corrección en los beneficios y ahora se está aplanando. Dice que normalmente en los mercados bajistas es lo que suele ocurrir, que se aplana la expectativa de beneficios, pero que luego retoma otra vez, nos dice, before resuming the downtrend, antes de otra vez reanudar esa tendencia bajista en el colapso de los beneficios empresariales. Entonces dice que aunque se hayan mantenido mejor de lo esperado y no se hayan colapsado tanto como en anteriores mercados bajistas o como lo que ellos mismos esperaban y sus modelos esperan, pues que esto podría reanudarse y que los beneficios empresariales siguiesen cayendo, lo que haría que las valoraciones del S&P 500 actuales fuesen aún más caras, que ya de hecho de por sí Morgan Stanley, Mike Wilson, dice que están caras, ahora vamos a ver por qué, y que esto podría hacer que reanude el mercado bajista. En cuanto a mercado bajista, mercado alcista, si esto es una trampa o no es una trampa, bueno, lo que nos dice Mike Wilson es que entiende este movimiento de los mercados, este rebote que hemos visto desde más o menos finales de 2022 hasta ahora inicios de mediados de febrero de 2023, y dice que posiblemente en marzo, el mes en el que nos adentramos ahora en unos cuantos días, podría aumentar otra vez las probabilidades de que el mercado bajista se reanude. Por tanto, que podríamos ver durante marzo de nuevo una tercera pata bajista. Recuerden que esta sería ya la tercera, tuvimos la primera a inicio de 2022, luego tuvimos ese segundo rally en verano de 2022 para luego hacer una segunda pata bajista. Hemos tenido este rebote desde finales de 2022 hasta principios de 2023 y ahora, según Mike Wilson, llegaría a la tercera pata bajista. Entonces dice que ¿qué hay que vigilar? Pues hay que vigilar intereses y dólar. Dice que si los intereses y el dólar se mantienen bajos, no suben demasiado, el rally podría continuar. Este rally, que de hecho Mike Wilson denomina una trampa alcista, un rebote muerto, del gato muerto, dice que podría incluso durar un poco más si los intereses y el dólar se quedan un poco estancados. ¿Qué pasa? Que si los intereses y el dólar siguen rebotando con la magnitud en la que vienen rebotando durante más o menos mediados de febrero, pues entonces podría ya dar finalización a este rebote en las bolsas. Por último, el tercer punto se centra en la valoración. Ahora vamos a ver los gráficos que especifican todo esto para que los podamos ver en detalle, pero la última parte se basa en valoración sobre cómo ve de caro el S&P 500, y es que habla del risk premium, que ahora les enseñaré una gráfica. Básicamente el risk premium tenemos que entender que sería como esa tasa de riesgo extra que estamos recibiendo por entrar en un mercado que es más volátil y que es más arriesgado. Por ejemplo, es esa rentabilidad extra que obtenemos sobre si comparamos un activo libre de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, los bonos estadounidenses. Si el bono estadounidense me está pagando un 5 y yo consigo obtener un 6% por la renta variable, pues ese equity risk premium sería el 1% de diferencia que me da el activo de mayor riesgo. Dice que ahora mismo ese equity risk premium, esa tasa extra de riesgo que te pagan la bolsa, está en niveles mínimos, en niveles que no veíamos desde la crisis financiera, y por tanto que no es atractivo entrar ahora en las bolsas. Vamos a verlo más en detalle. Lo primero, aquí tenemos el gráfico que nos muestra los EPS, el estimado de los beneficios por acción del S&P 500 y el precio.
vemos que el precio ha rebotado porque los EPS han conseguido estabilizarse. Vemos que empiezan a caer, pero como que se estabilizan y no empiezan a caer en una magnitud más importante. Bueno, dicen que esto pues, podría reanudarse y seguir cayendo. Por ejemplo, como pasó a mediados más o menos de 2022. Si nos fijamos a mediados de 2022, vemos una primera caída de los beneficios, línea amarilla, vemos que luego se aplanan, lo que permite que el precio pueda rebotar, y luego vemos que resumen otra vez la caída. Por tanto, vemos ese patrón del comportamiento de los beneficios, que primero caen, se estabilicen, vuelven a caer, se estabilizan, vuelven a caer, se estabilizan. Entonces es lo que dice Mike Wilson, que esta estabilización ha permitido rebote en las bolsas, pero que ahora volvería a caer, ¿no? Por otro lado, sus modelos, que básicamente ya hemos revisado en anteriores informes, estos modelos, que no deja de ser el estimado que da Morgan Stanley en cuanto a los beneficios empresariales, y sus modelos apuntan a que todavía queda caída en estos, a pesar de que el mercado esté esperando recuperación en los beneficios de cara a los trimestres, los finales de año de 2023, el tercer y cuarto trimestre del año. Por otro lado, a nivel técnico, este bull trap o inicio de mercado alcista o simplemente una trampa dentro de un mercado bajista. ¿Qué nos dicen? Que el nivel en el que estamos es muy importante. Justo hoy, ahora mismo, mercado rebotando en la apertura. ¿Por qué es muy importante? Porque fíjense que el nivel en el que tocamos ahora, este informe es de hoy, tocábamos esa directriz bajista que hemos roto hace unas cuantas semanas, esa directriz bajista de todo el inicio del mercado bajista desde principios de 2022, y después de romperla volvemos a apoyar. Entonces, en el apoyo que estamos ahora es importante para confirmar que esa directriz bajista se ha roto por completo. También estamos en la media de 200, ya que la media de 50 se perdía el viernes pasado, pero la media de 200 también está haciendo de apoyo. Así que dice Mike Wilson que es un nivel muy importante a nivel técnico, porque aquí los alcistas lo van a luchar. Es un nivel donde los alcistas principalmente podrían intentar aguantar el índice. Si no se aguantase este nivel, sería todavía más preocupante, porque entonces nos mostraría que los alcistas no quieren luchar una zona importante y que entonces podría incluso reanudar el mercado bajista antes de marzo, incluso a finales de febrero, ya en los últimos días que quedan. Por otro lado, bueno, esto sería un poco el modelo que dicen de sus empresas. Si miramos aquí, ERP, que sería ese Equity Risk Premium, si hablamos de valoraciones, bueno, vemos que esa tasa extra que nos paga el exponernos a las bolsas de rentabilidad está en mínimos que no veíamos desde 2008. Aquí lo que nos comparten son los diferentes sectores. Cuanto menor es el Equity Risk Premium, peor, porque menos estamos obteniendo por el riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Y nos pone todos los sectores cómo están yendo a la baja últimamente. También hablamos de valoraciones y nos dan una tabla muy interesante sobre las valoraciones tanto del S&P 500 como del resto, como de los diferentes industrias y sectores. Y lo que nos muestran es que el S&P 500 ahora mismo está a un PER, una valoración de cuánto estamos pagando por los beneficios empresariales, de 17,7 veces, mientras que la mediana, que de hecho la mediana nos apuntan aquí, que están cogiendo la mediana desde el 2010 hasta el presente. La mediana ha sido de 16,3. Por lo tanto, aunque hayamos tenido esta caída en los mercados, seguimos por encima de la mediana desde 2010 en cuanto a valoraciones. Pero es que si miramos los diferentes sectores, consumo discrecional, por ejemplo, está en 24,3, cuando su mediana es 18,6. Está muy por encima. Financiero está en 12,7, su mediana es 12,6. Está ahí al límite. Salud está en 17,1, su mediana es 15,6. Tecnología está en 22,7, su mediana es de 16,2. Incluso sectores que han caído tanto, sigue diciendo Morgan Stanley, sigue diciendo Mike Wilson, que las valoraciones siguen estando caras. Fijémonos, por ejemplo, lo que más está alineado con su mediana histórica desde 2010 sería energía, que está a un PER de 10 comparado con su mediana de 13,6, comunicaciones, que está en 15,2 comparado con su mediana, que es la misma, 15,2, y pues tendríamos también financiero 12,7, 12,6, ¿no? Por tanto, y consumo defensivo, que estaría en 20,2 y su mediana 19. El resto, vemos que sectores todavía muy por encima de las valoraciones, que esto es lo que critica Mike Wilson, que no puede ser que en el mercado en el que estamos, sin la Fed detrás, con la corrección en beneficios que vamos a tener, que las valoraciones sigan estando casi todas por encima de la mediana desde 2010. Por otro lado, también hacen referencia a que el mercado está esperando mayores beneficios empresariales cuando su modelo apunta totalmente lo contrario. Veremos quién acierta, si Morgan Stanley o el mercado. Y por último nos hacen su selección de acciones. Vemos por aquí. Y si nos vamos a los últimos gráficos, que son los más interesantes, tenemos por aquí un poco resumido todo. Lo primero, el target, recordemos cuál es el objetivo de Morgan Stanley en cuanto a S&P 500. Su escenario alcista, 4.200 puntos,
Su escenario base 3.900 puntos en el S&P, por lo tanto más o menos la zona en la que estaría, un poco por debajo de la zona en la que estamos cotizando ahora. Y el escenario bajista serían los 3.500 puntos para el S&P. Por otro lado, nos dicen sus sector ratings. Una vez hemos visto esa posible corrección en los beneficios, esa posible corrección en los mercados y hemos visto las valoraciones en base a los diferentes sectores e industrias, nos preguntamos, oye, pues ¿qué es lo que Morgan Stanley ve atractivo y qué es lo que no ve atractivo? Bueno, pues ellos están sobreponderando en salud, en consumo defensivo y en utilities, sobre todo la parte defensiva del ciclo. Se quedan neutral en comunicaciones, energía, financieros, industriales, materiales, real estate y tecnología, sobre todo si excluimos hardware, y se quedan infraponderados, se salen sobre todo, no quieren tocar consumo discrecional y tecnología, sobre todo hardware. Y de nuevo, pues quédense con este gráfico en lo que se basa todo el informe Morgan Stanley, que es ese equity risk premium, ese extra que nos paga las bolsas, un activo de riesgo por exponernos, está en niveles mínimos desde 2008, lo cual lo hace a la bolsa ahora mismo algo que no es tan atractivo, independientemente de si suba o si baje. Este es el informe de Mike Wilson, que sigue con un tono bajista a pesar de los rebotes de las últimas semanas, Marta. Muchas gracias, Javier del Valle. Tono bajista por parte